So, Om Swasti again. Om Swasti nuevamente. Page 45. Página We have this. 45. A very short instruction called the 6 Certainties. Hay una instrucción muy cortita que se llama las 6 certezas. If you do not abandon your ordinary body, speech, and mind, it makes no difference. 45? 45. It makes no difference whether you meditate or not. This is a certainty. Si tú no abandonas tu cuerpo, palabra y mente ordinarias, no hace ninguna diferencia si medites o no. Esa es una certeza. So to abandon your ordinary body, speech, and mind, your mundane body, speech, and mind. And what he is talking about here, abandon, doesn't mean, like you abuse or you neglect body, speech, and mind. Entonces, cuando se dice aquí abandonar el cuerpo, habla y mente, no se refiere a que uno descuide su cuerpo, habla y mente. Ordinary in this context means, like grasping onto body, speech, and mind. Aquí, y cuando decimos ordinario, se refiere a que nos aferramos a nuestro cuerpo, palabra y mente. So if you don't like make a determination, in other words, to be free, right? Then no amount of meditating is going to make any difference. Entonces, si ustedes no hacen la determinación de ser libres, ninguna cantidad de meditación va a hacer la diferencia. Because that's like, pressing brake and pressing, gas pedal at the same time. Porque eso es como que si estuvieran presionando el acelerador y el freno simultáneamente. If you lightly press the two, not much will happen. If you press really hard, the car starts spinning. Si apachan así suavecito, pues no pasaría mucho, pero si realmente los empujan hacia adentro, el carro empezaría a dar vueltas, a girar. But so often that's what we do. Pero tan frecuentemente eso es lo que hacemos. We meditate, so we press the gas pedal, hoping that the car will go where we want it to go. But on the other hand, we're pressing the brake. Entonces meditamos, entonces quiere decir que presionamos el acelerador para que el carro vaya donde queremos que vaya, pero por el otro lado presionamos el freno. So it will not make any difference. Y entonces pues no va a hacer ninguna diferencia. So even when you sit down for a session of practice, whether it's 20 minutes or 2 hours, you need to go into it with determination. Pero entonces cuando hagan su meditación de 10 minutos o 2 horas, tienen que adentrarse en ella con determinación. Next, if you do not part from me and mine. Y luego, si no se apartan del yo o mío, you will not pass beyond samsara. No trascenderán samsara. This is a certainty. Esa es una certeza. So, if we don't work on loosening this fixation on self, me, mine, I, me, mine, then there's no alternative, to this samsaric existence. Si no aflojan o sueltan esa fijación de yo, mío, no hay manera de ir más allá de la existencia cíclica. If you do not abide within the state of emptiness and compassion, you will not attain perfect buddhahood. This is a certainty. Si no moran dentro del estado de la vacuidad y la compasión, no obtendrán la perfecta budeidad. Esa es una certeza. Now, emptiness and compassion to be cultivated inseparably. La vacuidad y la compasión han de ser cultivadas inseparablemente. Some of us have too much, quote-unquote, wisdom.
Muchos de nosotros tenemos mucha sabiduría, but no compassion. pero sin compasión. Some of us have a lot of compassion, but no wisdom. Algunos de nosotros tienen mucha compasión, pero ninguna sabiduría. Often we say perfection of wisdom and compassion, and we think that means, infinite wisdom, infinite compassion. Sure, maybe at the state of Buddha, we say that. But at the level that you and I are at, I think more helpful to think of it as, what do we mean by perfecting love, compassion, and wisdom? It means having these two, be at the same degree. If you have this much compassion, you should have this much wisdom. If you have this much wisdom, you should have this much compassion. Entonces, cuando decimos la perfección del amor, perfección de compasión, perfección de sabiduría, a veces nosotros creemos que esto quiere decir que sea infinito amor, infinita compasión, sabiduría. Es a nivel de budeidad, ahora tal vez sí, pero a nivel de nosotros, perfección, ¿qué quiere decir? Que sea al mismo grado, es decir, si tienen así de amor y compasión, que tengan así de sabiduría. Si tienen así de amor y compasión, que sea así de sabiduría. If whatever you do is directed just towards this life, a plundering demon has entered your heart. Si lo que sea que hagan, lo dirigen solo hacia esta vida, entonces un demonio que vandaliza ha entrado a su corazón. This is a certainty. Esta es una certeza. And that means we are only so focused on immediate gratification. Eso quiere decir que solo estamos enfocados en la gratificación inmediata. So this plundering demon, is that which will destroy your happiness, that which will take away, all your chances of happiness. It plunders, it steals, it robs. Este demonio que vandaliza, este demonio que como roba, que destruye, ¿verdad? Sí. If conceptualities of the three poisons arise, then the result, what ripens into a result, can only be suffering. This is a certainty. Si las conceptualidades de los tres venenos surgen, el resultado de maduración será sufrimiento. Esa es una certeza. The three poisons, the basic poison of confusion or ignorance, which then gives rise to attachment and aversion. Las tres venenos son el veneno básico de la ignorancia o la confusión que da lugar a los venenos del apego y la aversión. And then from there, all the other poisons develop. Y desde ahí pues se desarrollan todos los otros venenos. So here when it says conceptualities of the three poisons, meaning with the understanding that speech and verbal and physical actions proceed from mental and emotional actions. Y aquí también viene de cuando se dice conceptualización, viene del entendimiento que los actos de palabra y cuerpo son precedidos por estas acciones mentales. So conceptualities of the three poisons don't mean, concepts about the three poisons. And then you say, oh, if that's the problem, I no more have concept about three poisons. Sí, las conceptualizaciones de las tres venenos no quiere decir que están conceptualizando sobre los tres venenos. Yo no conceptualizo los tres venenos, no tengo problema. Yeah, it doesn't mean that, okay? No, no quiere decir. So sometimes translators want to be very accurate, so it's very accurate, right? Not right? Over here. A veces los traductores quieren ser muy precisos, entonces probablemente aquí está Namto, pero hay que revisar el libro. But then it feels to convey,
Pero luego, pues, fracasa en trasladar el mensaje. Might even misconvey the idea that, you know, its concepts of the three poisons is a problem. So I now purify the concepts of three poisons, you know. Now I no longer think about attachment, aversion, and ignorance, you know. O genera un malentendimiento, ¿verdad? En donde, entonces los conceptos sobre estos tres venenos, entonces ya no voy a pensar sobre esos tres venenos, ¿verdad? Y ya no tengo problema. But here is talking about any of the three poisons, you know, when it arises, then the result can only be suffering. Pero aquí está hablando de cómo es que estos tres venenos surgen y de esa manera que surgen, pues bueno, el resultado solo puede ser sufrimiento. If you generate devotion from the Guru, faults will be purified and good qualities perfected. This is a certainty. Si generan devoción a su gurú, los defectos serán purificados y las buenas cualidades perfeccionadas. Esa es una certeza. If you develop, in other words, right? If you develop admiration for the qualities, you are also saying, I also want to be like this, then there is no choice but your faults are purified and the good qualities are brought to completion that way. Si realmente piensan en sus buenas cualidades y las reflexionan, las admiran y generan el deseo, yo también quiero ser así, entonces es a través de ese proceso que van perfeccionando, purificando sus defectos y desarrollando dichas buenas cualidades. But instead, if we just go around looking for faults, you know, then we just develop more faults. Pero en vez de esto, si solo nos enfocamos en ver los defectos, entonces solo desarrollamos defectos. Then there is no end to faults appearing everywhere. Y entonces pues ya sin que haya un fin a los defectos apareciendo por todos lados. Your devotion to the Guru is supposed to have the effect of your seeing more and more qualities of others. Tu devoción al gurú debe de tener el efecto de cada vez ver más y más cualidades en los demás. Kenchen Rinpoche, many of you have met, the last retreat we had was with him. He often says, you know, that you cannot see that you cannot perceive others as pure. It's not their problem. Sí, Kenchen Rinpoche, muchos de ustedes lo conocieron en el último retiro que organizamos aquí, dice que si ustedes no pueden ver o percibir las buenas cualidades de otros, ese no es problema de ellos, es problema de ustedes. It's our problem. Es nuestro problema. So then this completes the 6 certainties. Y esto completa las 6 certezas. Yeah.